Esclerosis endotelio. Antes tengo que hacerles un anuncio que, bueno, pues en vista de que tenemos a los patriotas, como les dice el doctor Medina, que se han quedado todavía, les anuncio que al final, antes del break, vamos a tener sorteos de 4 libros, 3 uniformes donados por Medical Uniform, 2 cenas para 2 personas en el restaurante de aquí, el Hotel Rodicio, y también 6 cavas de vino tinto donados por Berca Pharma. A continuación tenemos la mesa redonda, importancia del ventrículo derecho en la evolución de la falla cardíaca. El moderador, el doctor Félix Medina de Perú. Tenemos a los integrantes de la mesa, el doctor Jorge Thierer de Argentina, el doctor Joffrey Lara de Ecuador y el doctor Alfonso Bryce de Perú. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta es una sesión dinámica, tenemos que empezar la discusión. Si bien el tema puede parecer un poco complejo, pero yo creo que la virtud de nuestros expertos va a ser que esta parte compleja se haga simple y sobre todo con mensajes prácticos. Yo diría que para entrar un poco en el terreno de insuficiencia cardíaca, antes de empezar específicamente ya sobre el ventrículo derecho, yo quisiera pues, no sé, hacemos en orden nada más con intervenciones. Empezamos en orden. Ya. La idea aquí es un poco para actualizar insuficiencia cardíaca. Primero hablemos de insuficiencia cardíaca en general. Claro, de hecho, lo más frecuente y más prevalente es insuficiencia cardíaca izquierda. Tenemos muchas guías. Y hay una guía que me sorprendió propiamente, la americana, donde habla de insuficiencia cardíaca en estadios A, B, y C y D, y otro tipo de insuficiencia cardíaca, las clásicas. ¿Qué vamos a escoger de punto conceptual? Donde se enfatiza mucho que un sujeto con factores de riesgo ya debe considerarse en insuficiencia cardíaca y que es un primer estadio y que después ya vienen pues todos los deterioros progresivos. ¿Qué opinión les merece a ustedes la mesa ese tipo de estratificación? ¿Es valiosa? ¿Es práctica? ¿Qué tan importante puede ser? Porque hay evidencia que ciertamente en algunos estadios precoces sin clínica pueden beneficiarse de algún tipo de estrategias. Yo quisiera la primera ronda para comentarios sobre el concepto de insuficiencia cardíaca bajo el punto de vista de como factores de riesgo, o esperamos el deterioro clínico, esperamos cambios estructurales. ¿Qué opina la mesa? Doctor Thierer. ¿Cuál es su posición? Sí, claro, la guía americana considera en el estadio A los pacientes que tienen factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, o sea que un hipertenso, un dislipémico, un diabético ya está en el estadio A de la insuficiencia cardíaca. En el estadio B están los pacientes que tienen cardiopatía estructural sin insuficiencia cardíaca manifiesta. En el estadio C está lo que nosotros entendemos por insuficiencia cardíaca, los que tienen el síndrome de insuficiencia cardíaca con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y el estadio D corresponde a la forma refractaria de la insuficiencia cardíaca más grave. Entonces, es interesante que en esta clasificación de insuficiencia cardíaca, los estadios A y B corresponden a pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca. Y uno puede pensar que el objetivo simplemente es llamar la atención sobre el hecho de que, bueno, de que un hipertenso, un diabético, un dislipémico o un paciente con disfunción ventricular izquierda asintomática en el estadio B pueden terminar siendo pacientes con insuficiencia cardíaca y que hay ciertas medidas que pueden tomarse para prevenir el pasaje a la verdadera insuficiencia cardíaca, que es el estadio C. Para la guía europea, los estadios A y B no existen. La guía europea de insuficiencia cardíaca habla de pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea que empieza en el estadio C de la guía americana. Está bien, digamos, si uno quiere conceptualizar eso, el hecho de que el paciente finalmente es un paciente con riesgo de tener insuficiencia cardíaca, está bien que consideren el estadio A. Ahora yo digo, el estadio A es el estadio A de la insuficiencia cardíaca, es el estadio A de la angina crónica estable, es el estadio A del infarto agudo de miocardio, de la disección de aorta, del deterioro cognitivo y de la insuficiencia renal. Porque un paciente hipertenso es estadio A para cualquiera de todas esas patologías. Con lo cual realmente yo voy a ser honesto, cuando yo veo un paciente hipertenso me concentro en tratarle, no lo veo como un estadio A de una insuficiencia cardíaca, porque podría verlo, repito, como un estadio A de toda la patología cardiovascular. Así que en realidad cuando veo un hipertenso trato a un hipertenso, y cuando pienso en insuficiencia cardíaca pienso en alguien al que por lo menos le falta el aire cuando camina.
Ok, o sea, su enfoque, lo entiendo bien, más es un pro-europeo en que usted espera sintomatología, espera que es la cosa más florida para hablar de insuficiencia cardíaca. Para decir que tiene insuficiencia cardíaca. Porque sí, pues Lo podemos... otro es potencia, Es acto y potencia. Es interesante lo que usted dice Potencia. porque está de repente puede parecer una diferenciación semántica porque si yo hablo de insuficiencia cardíaca hablo de clínica. Sin embargo, en lo que usted está mencionando, la cuestión americana es una cuestión más que todo esquemática. Pero se lo va a poner difícil a Joffrey porque le gustan cosas difíciles. Entonces, bajo esa perspectiva, un diabético no hay síntomas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo maneja como insuficiencia cardíaca, no le das nada. Es con trampa la pregunta, porque después ya sabes a qué ensayo me estoy refiriendo. Sí. A ver, No hay síntomas, ¿ah? yo personalmente pienso que el estadio A de los americanos es un estadio que lo que te hace es llevar a ser más estricto en el control de la enfermedad de riesgo. Los diabéticos, por ejemplo, los diabéticos per se, la diabetes es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, mi paciente diabético asintomático desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, ¿Cierto? es un grupo de pacientes diabéticos heterogéneos. Algunos podrán ya haber tenido un evento y otros podrán no haber tenido un evento. Lo que no tienen es clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces, a mí sí me gustaría que me digas, o sea, yo podría en ese grupo heterogéneo de pacientes que están en estadio A, que son diabéticos, pero que han tenido alguna manifestación clínica de enfermedad aterosclerótica, yo sí creo que el colocarlos en esa posición va a hacer que yo privilegie algún grupo de medicamentos, privilegie algunas metas de presión o algunas metas de lípidos en ese grupo particular. Yo creo que alguien podría decir que están en una discusión semántica, ¿no es verdad? Pero yo sí me inclino a darle al grupo A un valor. Ya, pero entonces tú estás eventualmente, entiendo, más pro AJA, pro ACC, Sí, pero no operativamente, sino conceptualmente. Conceptualmente. Ya, pero yo te lo voy a poner más difícil entonces. Ya. Entonces, Alfonso, bajo ese enfoque, ¿tú qué piensas en el estudio Pontiac? Estudio Pontiac, estudio en diabéticos, sin clínica de insuficiencia cardíaca, clínicamente, sin eco favorable, pero los astutos le hicieron, por eso te decía que era con trampa, le hicieron NT pro BNP. Y el NT pro BNP salió alto. Y los intervinieron farmacológicamente. Y ahí está la base para decir que habría que tratarlo. A ver, ¿qué opinas tú, Alfonso? Y después pasa el doctor, el experto, a ver que nos diga si le creemos a Pontiac o lo mandamos al diablo a Pontiac. Yo antes de ir exclusivamente al análisis del estudio Pontiac, que te lo va a contestar mejor Jorge. A mí me gustó otro punto, porque no olvidemos que aquí en esta mesa hay muchos que no son cardiólogos, muchos que no manejan insuficiencia cardíaca, que tienen síntomas o no. A, B, C, D son las tres clasificaciones que le dan. A, que estamos en la duda, B, que ya tiene el síntoma, C, no hay ninguna duda. Y la clasificación por síntomas se la dio a lo que le llaman NIHA, pero viene de las siglas en inglés New York Heart Association. Ok, eso para ponerlo. A mí lo que me gusta, y yo voy a poner otra cosa, y algo mencionó Jorge en la mañana antes de darle el Pontiac, es la clasificación de decir si hay falla cardíaca con fracción de eyección preservada o fracción de eyección disminuida, y la otra que es la intermedia. Entonces a mí me encanta el punto gris. Y el punto gris es donde juega muy bien el diabético. Más de 50 en fracción de eyección no hay ninguna duda. Eso es normal. Menos de 40 ya está disminuida. Pero entre 40 y 50 hay dos categorías. Uno que ya estuvo en la zona gris, cayó por debajo de 40 y subió porque mejoró de 40 a 50, y otro que nunca llegó a 30. ¿Es igual el comportamiento o no? Ese es un punto interesante. Yo creo que en el diabético, eso que dice, vive inflamado, y al vivir inflamado va a sufrir de cualquier cosa, tiene muchos cambios de ProBNP, es un paciente que deberíamos atacarlo de temprano,
Yo creo que sí, parte de mi exposición va a ser eso, pero el análisis del estudio, el experto Jorge. ¿Qué dice nuestro experto? No, vamos a empezar de nuevo. A ver. Si un paciente tiene 140/90, es un hipertenso. Yo voy a tratar de prevenir que desarrolle en el tiempo insuficiencia cardíaca. El estadio A es un estadio de personas que están en riesgo de presentar insuficiencia cardíaca porque tienen algún factor de riesgo para presentar insuficiencia cardíaca. No tienen insuficiencia cardíaca, porque si la tuvieran ya no serían pacientes en riesgo. Así que simplemente por definición, en el estadio A estamos hablando de gente que no tiene insuficiencia cardíaca, porque si la tuviera no estaría en riesgo, la tendría. Entonces serían pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la clasificación dice en el estadio A, son pacientes que tienen el riesgo de terminar desarrollando en el curso de 10, 15 o 20 años insuficiencia cardíaca, no insuficiencia cardíaca la semana que viene. Tener BNP alto no es sinónimo de tener insuficiencia cardíaca, porque el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no se hace con el BNP. Entonces, si yo tengo un hipertenso que tiene un BNP algo alto, no si tiene 30.000 de BNP, pero tiene 300 o 400 de NT-proBNP, yo no digo que por eso tenga insuficiencia cardíaca, porque la medición del péptido no es sinónimo de insuficiencia cardíaca. Se puede tener BNP algo elevado sin tener insuficiencia cardíaca, porque el BNP de lo que habla, en todo caso, es de un incremento del estrés parietal de fin de sístole, no de insuficiencia cardíaca, que es otra cosa. Está visto que a mayor extensión de enfermedad coronaria, por ejemplo, hay BNP más alto, que los pacientes que tienen ACV tienen BNP más alto, que los pacientes que tienen disfunción renal tienen BNP más alto. Y yo no diría que cualquier paciente renal, porque tiene BNP un poco alto, tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, insuficiencia cardíaca no es elevación del BNP. Ninguna guía dice que la elevación del BNP haga diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino que en el contexto de signos o de síntomas, la elevación de los péptidos natriuréticos ayuda a hacer diagnóstico. Si no, digamos, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca dejaría de ser un diagnóstico clínico o ecocardiográfico y lo que haríamos simplemente sería mandar a los pacientes a que se hagan un análisis de sangre y si el BNP les da un poco alto, diríamos usted tiene insuficiencia cardíaca. Nadie dice eso, nadie le da diuréticos a los pacientes por eso y es más, la terapia guiada por BNP ha demostrado fracasar. Así que en realidad, digamos que volvemos. Por supuesto que los pacientes del estadio A son pacientes en riesgo, nadie lo niega. Nos vamos a concentrar en controlar sus factores de riesgo. Pero repito, el estadio A es estadio A para todo. Es estadio A para la cardiología. Un hipertenso tiene riesgo de hacer insuficiencia renal, de hacer Alzheimer, de hacer infarto, de hacer síndrome coronario, de hacer una disección aórtica, de tener enfermedad vascular periférica, ¿no? Y también de tener insuficiencia cardíaca. Digamos, por supuesto, es la evolución, son los múltiples puntos finales que puede tener un hipertenso, donde insuficiencia cardíaca es uno. Entonces, ese paciente está muy, muy enfermo con ese criterio. Es un hipertenso con 14,9, pero realmente tiene tanto riesgo encima que yo no sé cómo puede seguir viviendo. Claro, entonces, está claro su posición que evidentemente los factores de riesgo son importantes. Usted defiende mucho la posición de que tengo que tener un cortejo sintomático, un cortejo clínico, algo. Y bueno, ya tengo los exámenes auxiliares. Yo no se lo comentaba porque, ojo, para aclarar que no es que le hicieron NT, BNP así en forma indiscriminada, eran diabéticos, por si acaso. Eran gente diabética y crean. Lo pongo acá porque en la guía americana, la más reciente, ponen ese argumento, que todavía es una interrogante, de si valdría la pena tratar a esos pacientes, porque es el único estudio propiamente para este sector, en donde tienen diabéticos, que ya significan gente de riesgo, indudablemente portadores de riesgo de insuficiencia cardíaca, pero tienen ese marcador alto. Entonces, estamos de acuerdo con que los marcadores no le van a guiar, no son para guías, pero sí para hacer un diagnóstico. Los marcadores sí hacen diagnóstico, su capacidad de 1A sí es para hacer diagnóstico. O sea, si están bien hechos y el paciente tiene elevados esos niveles y no hay otra causal, porque evidentemente no es 100% específico, sí le hace un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Joffrey, ¿tú qué piensas? ¿O también te adhieres en que no lo trataría? No,
O sea, Porque en Ponte, para completar la idea, a mí me desconcertó, pues, le dieron tratamiento y le bajó los eventos 50% al año. a ver, si ese paciente diabético es hipertenso, dislipidémico, si tiene su hemoglobina glicosilada alta, yo no lo voy a tratar con los mismos, probablemente con los mismos medicamentos, bloqueando el gas. Sí, es lo que se hizo, es lo que se hizo. Bloqueando Es lo que el se gas y voy a Es lo que se hizo, pues, pero no tenía clínica, probablemente- ni tenía enfermedad establecida. Es lo que se hizo, Claro. Y pero eran diabéticos. Claro, Ponte son, claro, una miseria de pacientes, son 300 pacientes. Pero a ver, eran diabéticos volvemos a lo mismo, con o sea, marcadores. Vamos son los marcadores y, ok, para mí sí, la información de que mi diabético con NT-proBNP alto, pues me va a considerar que le agrega un punto adicional. ¿Cómo lo voy a tratar? Si le voy a pedir un eco y le voy a pedir todas claro. las cosas, ¿no? Pero si la fracción de eyección está conservada y no hay criterios para hablar de preservada, yo lo que voy a hacer es utilizar aquellos medicamentos que han demostrado mayor utilidad en la prevención de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Voy a priorizar un bloqueador del gas en el manejo del azúcar, pues priorizaré algunos grupos de otros, aunque sin enfermedad aterosclerótica. Pero sí le darías un bloqueante de RAS. O sin lugar a dudas. Pero nuevamente, entonces estamos entrando en entonces estamos quedando de acuerdo, pues porque estás diciendo que tiene el marcador, sí le arranca el bloqueo, pero no tenía síntomas. Ya, pero ese diabético tiene otras cosas. No, O solo es diabético. Solamente es diabético, no había mayor clínica de esto y te puedo detallar acá los marcadores, todo. A ver, ¿tú qué dices, Alfonso? Es una población interesante porque No, sin lo que ninguna pasa es duda. que yo lo que trato de hacer aquí Sí, de acuerdo. es un poco, yo sé, la escuela europea dice clínica, imágenes y marcadores. Esa es su base de diagnóstico. Los americanos ahora dicen, no, estadiaje, marcadores y sí, pues imágenes. Está puesto en la guía. Yo no estoy inventando, está puesto en la guía. Pero si evaluamos eso, un diabético ya A de ver. por sí es un paciente de alto riesgo, muy alto riesgo. Sí, claro. No existe un diabético que no sea de alto riesgo. Para mí hasta puede ser de muy alto riesgo y eso podríamos ver las cifras de hemoglobina glicosilada y el tiempo de su enfermedad y cuánto tiempo fue diagnosticado, pero es alto riesgo. Alto riesgo es un paciente que debes tratarlo. No me voy a ir a 140 con 90, me voy a ir a 136 con 86. ¿Lo trato o no lo trato? Sí lo trato porque yo hago protección de órgano blanco, porque ese paciente permanentemente está luchando en remodelar su estado vascular. Es lo que muy bien dijo Jorge en la mañana. Es el paciente que no está en falla cardíaca tremenda, todavía el corazón y su organismo están luchando para mantenerlo dentro del grupo apropiado. No es el que ha caído donde se venció. Por eso es que el bloqueo, como el paradigma de todos, los bloqueos de las últimas drogas, sí funciona porque se activó todo el sistema neurohormonal, porque no hay defensa del propio organismo en protegerlo. Es lo que tú dijiste, es una palabra muy bonita, es acostumbrarse a vivir en la sombra hasta que se muera dentro de 20 años. Y el diabético vive ensombrado desde el momento, y puede vivir bien, puede vivir muy bien, pero no puedes dejar que pase la raíz. Ya, Alfonso, a ver, doctor, para ya cambiar de tema, parece porque que, si no nos no, vamos- no, pero me parece que uno decida tratar a un diabético con BNP alto, darle inhibidores de la enzima convertidora, no hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Me parece que acá hay un punto que es fundamental. Lo que estamos discutiendo es si un estadio A tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. Nadie discute que a un hipertenso se le trata la hipertensión. Y yo no le doy inhibidores de la enzima convertidora a un diabético con NT-proBNP un poco alto para tratarle su insuficiencia cardíaca. Lo que estoy haciendo es prevenir el daño renal, tratarle la hipertensión, prevenir la progresión de la diabetes. No le estoy tratando la insuficiencia cardíaca, porque si realmente creyera que tiene insuficiencia cardíaca, la pregunta es si le doy diurético o no le doy diurético. Yo dejaría a un paciente con insuficiencia cardíaca sin darle diuréticos. Entonces, lo que define que yo entienda que el paciente tiene o no tiene insuficiencia cardíaca es si decido darle diuréticos, no si decido darle inhibidores de la enzima convertidora. ¿Desde cuándo darle inhibidores de la enzima convertidora a un paciente? Significa que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca.
no es criterio. A un paciente hipertenso se le da inhibidores de la enzima, se le puede dar o no betabloqueantes, se le puede dar antialdosterónicos, y uno no dice que por eso tiene insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy el tratamiento de gran parte de la patología cardiovascular es muy similar, tenga lo que tenga el paciente. Tiene enfermedad vascular, le doy estatinas, le doy inhibidores de la enzima. Tuvo un infarto, le doy estatinas, le doy inhibidores de la enzima. Es un hipertenso, le doy inhibidores de la enzima, hasta podría darle estatinas. A todo les doy lo mismo porque hay un campo unificado. En ese contexto, que yo trate un diabético con inhibidores de la enzima no significa que yo diga que tiene insuficiencia cardíaca, porque si no, claramente todos tendríamos insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es un cuadro clínico que se define por la presencia de signos, de síntomas y de alguna evidencia objetiva de disfunción ventricular, escuela europea. La guía americana lo que hace es expandir mucho el scope, pero ¿para qué? Para prevenir. Entonces yo no entiendo cómo tiene o estoy previniendo. Si estoy previniendo es porque no tiene. Si tiene, lo estoy tratando. Entonces esa es la discusión. El estadio A, ¿tiene o estoy previniendo? Si prevengo, no tiene. Ok, zanjamos ese tema. Pasemos a otro tema, rápidamente. En esa, está claro que hay dos posiciones europeas, americanas, pero bueno, ya. El tema ahora es, ¿qué opinan ustedes? Porque han salido muchas publicaciones al respecto, un poco para ordenarlos, de las predicciones que el sujeto va a hacer insuficiencia cardíaca. Los famosos scores han sido muy publicados. En este año se ha publicado uno europeo interesante, que es un estudio del DIAL, etc. ¿Cómo están estos scores? Hacemos caso a estos scores de predicción. Yo una serie de variables clínicas la aplico en un programa y ¡pum! Me saca qué porcentaje tiene de insuficiencia cardíaca a 10 años. Y me dice esto, alerta con ese paciente. Y está publicado, y inclusive hay una página que ustedes pueden entrar. Nuestro experto. Perdón, digamos, los scores son reglas de predicción clínica que se validan en poblaciones. En poblaciones. Entonces yo tengo 500 pacientes, desarrollo un score y lo valido en otra población. Tengo un set de derivación y un set de validación. Tengo un set de donde construyo el score y un set donde valido el score. La mayor parte de los scores que se publican en general son validados en la misma población de la que son derivados, con lo cual siempre corren con el caballo del comisario, diríamos en la Argentina, en el sentido de que siempre es factible que les vaya bien, porque valido en la misma población donde lo construí. Lo que necesitan los scores es ser validados en otras poblaciones y ahí es donde empezamos a tener problemas. Desde Framingham en adelante sabemos que siempre un score no funciona de la misma manera en otra población que en la población donde el score fue construido. ¿Por qué? Porque estás hablando de otra población que tiene otras características basales, otro pronóstico, etcétera, etcétera. Y la otra cosa breve, un score cuando dice que alguien tiene 27%, lo que está diciendo es que en la población el riesgo era del 27%. Y esa predicción del 27% tiene un intervalo de confianza, que es estrecho porque estoy hablando de muchas observaciones. Cuando uno aplica el score al paciente individual, en el paciente individual la predicción es mucho más difusa que en la población, porque el intervalo de confianza se ensancha notablemente cuantas menos observaciones tengo. Entonces el score es una buena manera para mí de tener ciertas cosas en la cabeza. Este score tiene estas 5 variables y si el tipo tiene las 5 variables, ¿tiene riesgo alto? Para eso sirve. No creo en el numerito, porque ¿cómo se demuestra que el numerito acertó en el paciente individual? Nunca se demuestra. Usted tiene 43% de riesgo, pero al paciente le pasó o no le pasó. No le pasó un 43%. Entonces, el 43% es para poblaciones. Para mi paciente, que en general no es igual a la población en la que se construyó el score, yo puedo decir, tiene un riesgo alto, moderado, me parece bajo, hasta ahí. Y para eso sirve, para tener ciertas cosas en la cabeza. No creo en el numerito así preciso para el paciente individual, eso no está demostrado. Geoffrey, ¿algún comentario? O pasamos a otro tema ya. Yo diría que esto es lo mismo que sucede cuando tú haces los scores de riesgo en hipertensión o en lípidos o en lo que sea, ¿no? Lo que te hace es te sirve para controlar las variables con mayor o menor rigidez y con metas más o menos intensas. Pero yo creo que los predictores sirven para grupos poblacionales.
Y desde el punto de vista de la salud pública, sí es importante saber cuáles son, en qué rango es que están los pacientes para poder decir. Por ejemplo, los mexicanos que tienen tanta síndrome metabólico, tanta hipertensión, pues tienen un riesgo más alto y tendrán que enfrentar esos factores de riesgo más estrictamente. A ver, pasemos ya, nos quedan pocos minutos, pero la idea es ahora entrar al tema que aparentemente era el título de la charla, pero me parece que es relevante tener claras las cosas de insuficiencia cardíaca. Estamos claros que es clínica imperativa, imágenes, biomarcadores, pero clínica es importante. Los scores hay que estar con mucho cuidado, hay muchos scores publicados, pero hay que mirarlo con dónde fue validado. Ahora, ventrículo derecho. No le damos mucha importancia. Debemos darle importancia a ese ventrículo derecho. Alfonso, tú que has pasado toda la noche leyendo un par de artículos ahí. Ya lo tranquilicé con los A ver, resume un poco tus artículos que has leído. No. Mira, esto es muy sencillo. Así como miran el lado izquierdo, tienen que mirar el lado derecho. No me digan que el derecho es diferente al izquierdo. Puede ser o va. El problema del derecho es puro, porque tiene un problema directo, puro, inflamatorio, miocarditis, etcétera, o es un problema directo, un infarto, esto es puro. O tiene mucha repercusión que puede ser del lado izquierdo, y ahí tiene problemas precapilares, postcapilares, tiene hipertensión pulmonar y todo. Todo eso es muy sensible. El ventrículo derecho es sumamente sensible a dilatación, a comportamientos, a manejo. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Hoy día, gracias a lo que tú muy bien dijiste, al cuarto componente de ayuda de la ecocardiografía y todo, se puede evaluar perfectamente bien. Y estructuralmente tiene una serie de cambios en bandas miovasculares, implantación valvular, etcétera, como variables que podría ser importante. Yo creo que el ventrículo derecho hay que mirarlo, así como para hablar del lado izquierdo, tenemos que ver el tamaño de una aurícula izquierda, si está dilatado o no, hay un smog. El lado derecho hay que evaluar, pues, hipertensión pulmonar, grado de repercusión del lado derecho. Y ahí va a sufrir el ventrículo derecho. Se dilata, no se dilata, lucha contra una obstrucción. ¿Es un problema pulmonar puro o es un problema del lado izquierdo que me está repercutiendo o tengo problemas? Entonces, es múltiple, es una vedette el ventrículo derecho. Tiene múltiples variables. Ahora, yo haría una pregunta que quiero aprovechar, que está Jorge acá. Cuando decimos, cuando hay inflamación del ventrículo izquierdo, el audículo izquierdo claudica, sube, celebra mucho pro-BNP, hay mucha elevación de BNP. ¿Lo mismo sucede con ventrículo derecho? ¿O es patrimonio exclusivo del ventrículo izquierdo? No, lo que pasa es que no le damos importancia al ventrículo derecho, que puede sumar, ¿no? A ver. ¿Cuáles son tus tips? Los tips para que tú digas, sospecho que hay compromiso de derecho en el contexto de una insuficiencia cardíaca izquierda, que es lo clásico. A ver, primero, el compromiso del ventrículo derecho en insuficiencia cardíaca tiene impacto pronóstico importante. O sea, esa es la primera cosa. O sea, sí vale la pena saber que el ventrículo derecho está disfuncionando en un paciente con falla cardíaca izquierda, ya sea con fracción de eyección preservada o reducida, no es una información que tenga importancia meramente académica. Tiene importancia pronóstica. Los pacientes se van a morir más con compromiso ventricular derecho que cuando no lo tienen. Ahora, la pregunta es, hemos siempre pensado que el compromiso del lado derecho en la falla cardíaca izquierda reducida es por congestión retrógrada, y eso no necesariamente es así. Hay factores de interdependencia ventricular y desde el punto de vista anatómico hay que recordar que las fibras miocárdicas no son ni del ventrículo derecho ni del ventrículo izquierdo. Son haces musculares oblicuos que yendo de la punta a la base se curvan en una forma en espiral. Y por eso hay los acortamientos longitudinales y los acortamientos circunferenciales. Entonces, cuando un paciente tiene comprometido su función ventricular izquierda, los haces musculares también del ventrículo derecho están involucrados. La segunda cosa que hay que acordarse es que los dos ventrículos comparten el septum interventricular. De manera que el ventrículo izquierdo influencia la función del ventrículo derecho a través de la interacción ventricular. La tercera cosa, hay que recordar que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están envueltos en una misma cavidad que es el pericardio y que por lo tanto hay una interacción muy importante. Ahora,
Si tú me dices a mí, desde el punto de vista práctico, los pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no es verdad?, ellos van a tener un impacto mayor sobre el ventrículo derecho a medida que la función diastólica se ve más comprometida. Y si ustedes dicen, yo tengo un tiempo de relajación, un tiempo de onda E, de relajación corto de menos de 140 milisegundos, va a haber una buena correlación. Y la pregunta, porque no quiero meterme mucho en detalles ecocardiográficos, pero